Bienvenidos nuevamente a un episodio más de nuestros podcasts. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que pocos desconocemos. Me Así es. encuentro con el abogado Jamil Martínez y vamos a hablar del tema de la responsabilidad civil en materia penal. Hola, buenas, ¿cómo están todos? Esperemos pues que se encuentren en perfectas condiciones, ¿verdad? Y en este podcast o en este nuevo podcast vamos a hablar, ¿verdad?, del por qué los jueces se limitan a dar determinados beneficios porque las personas privadas de libertad o en su caso que están cursando por un proceso penal pues no establecen cuál es su solvencia económica a través de un trabajo social para reparar el daño y perjuicio ocasionado pues producto de la acción delictiva. Y en ese sentido pues vamos a comenzar estableciendo qué es una responsabilidad civil o por qué estamos hablando de una responsabilidad civil si estamos ante un proceso penal. Recordemos, ¿verdad?, de que con anterioridad o cuando se derogó el Código Penal anterior no existía esta indemnización por el daño y perjuicio ocasionado de la acción delictiva. En este nuevo Código Penal pues tenemos esa iniciativa por parte de los diputados en la cual se incluye esa nueva figura de reparar el daño y perjuicio ocasionado producto del delito, ¿verdad? Y que es lo que vamos a estar enfatizando el día de hoy. Es un tema muy importante para nosotros, ¿verdad? Y sobre todo saber quiénes pueden ser las víctimas en este Es proceso. correcto. Porque nosotros tenemos que ver, número uno, quién es la persona responsable, ¿verdad? Civilmente, que, como decía el abogado Jamil, pues la responsabilidad civil se deriva de un delito, de la comisión de hacer un delito. Ya vamos a explicar más a detalle quiénes van a ser las víctimas o en qué delitos, ¿verdad? Porque es importante mencionar que de acuerdo al delito, así se tipifica la víctima. Es más, la víctima puede ser hasta el mismo estado de Honduras. Entonces vamos a comenzar especificando qué es la reparación de un daño. Y la reparación de un daño pues es aquella acción de la cual se va a indemnizar el perjuicio ocasionado ya sea a una persona natural. Y en ese sentido pues vamos a explicar que existen diferentes tipos de reparaciones, ¿verdad? Como es la reparación del daño, la reparación del perjuicio y la reparación del acto moral. Y en ese sentido pues los jueces todavía o en Honduras no tenemos jurisprudencia que nos guíe con respecto a cómo indemnizar ese daño moral porque no existe. Los jueces en materia civil toman como referencia las sentencias de la Corte Interamericana para ver de qué forma se indemniza ese daño moral. Pero en este caso, como estamos hablando de una acción penal, vamos a ver quién puede instar esa acción civil ante un juez de letras de lo penal para ver de qué forma se indemniza esta acción. Porque recordemos que el Ministerio Público solo tiene el principio de ius societate, quiere decir, ¿verdad?, que este solo va a actuar a nombre de la sociedad para resguardar lo que es la tutela judicial efectiva de aquellas personas que han sido víctimas por la restricción de determinado derecho o llámese pues algún tipo de infracción penal, llámese delito, pero solo tiene hasta esa actuación, es decir, que se imponga una pena por el daño que se causó o por la infracción cometida, pero la víctima en este nuevo Código Penal tiene el derecho de solicitar la indemnización de ese daño y perjuicio. Entonces, ¿cuál es el daño? La reparación del daño consiste prácticamente en el resarcimiento que debe realizar quien delinque a la víctima. Entonces, pongamos un ejemplo, en un delito contra la propiedad, me roban mi vehículo. Entonces, yo invierto mi tiempo en interponer la denuncia, yo invierto propaganda de decir mi vehículo fue robado, yo invierto tal vez a un detective privado para pues acelerar o darle celeridad de las actuaciones a la policía, porque recordamos que estos también pues tienen no solo mi caso, tienen un montón de casos dentro de la sociedad. Entonces aquí yo ya estoy invirtiendo de mi tiempo, de mi dinero, para que ese delito no quede en la impunidad y esa acción sea llevada ante los tribunales. Entonces, toda esa reparación yo la puedo solicitar ante el juez, obviamente acreditándole y decirle, mire, esto fue lo que yo gasté y esto es el perjuicio que yo dejé de percibir. ¿Cuál fue el daño? Me robó mi vehículo. Me robaron el vehículo, me lo resarcen nuevamente y ya reparan el daño. Pero ¿cuál es el perjuicio? Mire, yo este vehículo lo utilizaba para transportar leche. Entonces dejé de percibir determinadas cantidades de dinero porque él me privó mi vehículo de mi dominio y estas fueron las pérdidas que yo hice. Entonces le hago saber al juez cuál fue mi perjuicio. ¿Cuál es el daño moral? Mire, yo tuve que utilizar dinero para hacer publicaciones, para colocar podcasts o para colocar anuncios o para colocar cualquier cantidad de cuestiones para hacerle saber a la sociedad que ese vehículo no lo podían adquirir porque es de mi propiedad y lo adquirieron de una mala forma. Entonces el juez de materia penal
tiene que ver en lo que me solventa en base a la petición que yo le estoy haciendo, y es ahí donde entra el acusador privado, porque recordemos que la materia civil o el derecho civil es un derecho personalísimo. ¿Y qué quiero dar a entender con eso? De que el Ministerio Público no puede instar la acción civil a mi nombre, salvo el caso que yo se lo autorice, para que me indemnicen el daño y perjuicio ocasionado. Algo que es muy interesante en este tema de la responsabilidad civil es que la persona que está dentro del proceso, una vez condenado, él tiene beneficios en la etapa de ejecución de pena. ¿Qué pasa? Si esta persona tiene una causa pendiente por la responsabilidad civil, esa persona no puede optar a un beneficio hasta que pueda hacerse responsable civilmente del proceso que se les está dando. En ese caso es importante, ¿verdad?, que de hecho los jueces de ejecución, previo a dar el beneficio de libertad condicional, ellos tienen, imagino yo, depende de cada juzgado, un libro de responsabilidad civil. Si ellos no están o no están siendo, no llevan un proceso, entonces es ahí donde se le da el beneficio. Pero si esta persona tiene un proceso de responsabilidad civil derivada del delito, entonces el juez tiene que pronunciarse y él mismo no se pronuncia contra la libertad condicional o algún tipo de beneficio de este privado hasta que el privado se pronuncie sobre la responsabilidad derivada del delito. Es correcto, y por eso es que es importante, ¿verdad?, este tipo de podcast, porque lo vemos desde una perspectiva tanto de la víctima como del privado de libertad, porque muchas veces por desconocimiento, ¿verdad?, y porque relativamente no es nuevo el código, pero sí ya tenemos casi 5 años de que entró en vigencia, y el por qué es importante demostrar la insolvencia económica del privado de libertad ante el juez garante para poder optar a determinados beneficios, ¿verdad? Y qué es lo que vamos a entrar de lleno a continuación. ¿Y cómo demostramos la insolvencia Es económica? Ahí correcto. vamos. En cada centro penal, supongamos que el privado está en un centro penal, en cualquiera a nivel nacional, existen trabajadores sociales. Estos trabajadores sociales, al momento que la persona va a optar a algún tipo de beneficio, ya sea por medio de un abogado privado o por medio de un abogado público, el trabajador social le hace cierto tipo de preguntas. En muchas ocasiones hasta van a las casas de los privados de libertad para ver cuáles son las condiciones de esta persona y así poder dar los estudios socioeconómicos que son los que le garantizan si usted es solvente o no económicamente. En el caso de que usted sea una persona solvente, entonces usted tiene la responsabilidad civil derivada del delito. En el caso que no, pues entonces queda a criterio del juez, ¿verdad? Cómo el juez va a resolver y cómo usted va a resarcir ese daño. Hay muchos casos donde cuando las personas se declaran insolventes económicamente, pues se daba con el código anterior el trabajo comunitario, que les daban hasta un año de trabajo comunitario porque tenían multas, por ejemplo, en casos de multa, de 400.000 lempiras o de 1 millón de lempiras y las personas no tenían para pagar ese dinero. Entonces ahí el juez busca otras alternativas, ¿verdad? De acuerdo, esto estamos hablando con la legislación vieja, busca otras alternativas para que la persona pudiera resarcir ese daño causado para la sociedad. Y en ese sentido es por eso que comenzamos de lleno aclarando, ¿verdad?, porque estamos hablando de una indemnización, de un daño, de un perjuicio, de una acción moral, porque es pertinente de que las personas sepan del por qué en este nuevo Código Penal se habla sobre la indemnización del daño y perjuicio, y el por qué el privado de libertad pues tiene ese derecho pues y esa obligación de repararlo, pero si no cuenta con la capacidad económica de mostrarlo a través de lo que es una insolvencia económica, que perfectamente lo puede hacer a través de un estudio socioeconómico, que puede ser directamente a través de una trabajadora social del centro penitenciario o una trabajadora social en el ámbito privado. Solo que si es en el ámbito privado, usted tiene que solicitar la juramentación de esta perito, ¿verdad?, para pues posteriormente tenga esa validez por el principio de legalidad para que surta los efectos legales y le pueda demostrar al juez la insolvencia o la capacidad económica que éste no tiene para poder resarcir ese daño y perjuicio ocasionado a la víctima y poder optar a los diferentes tipos de beneficios que más adelante vamos a abundar en ello, como lo es el reemplazo de pena, que la abogada Saraí pues lo va a explicar, va a establecer en qué consiste, así como la suspensión del fallo,
la suspensión de la ejecución de la pena e inclusive lo que es la libertad condicional en su modalidad ordinaria y la libertad condicional excepcional. ¿Por qué? Porque todas estas figuras que anteriormente hemos establecido solicitan o tienen como requisito que se haya indemnizado el daño y perjuicio ocasionado producto de la acción delictiva. Una vez la persona ya es condenada y ésta tiene penas menos graves, es decir, que la pena no supera los 5 años, hay cierto tipo de alternativas, ¿verdad? Que las personas pueden optar para beneficios. ¿Cuáles pueden ser estas alternativas? La suspensión del fallo, la suspensión de la ejecución de la pena y el reemplazo de la pena. En este caso, pues, el abogado Jamil va a hablar de la suspensión del fallo. Es correcto, y uno de los requisitos o de los beneficios de lo que es la suspensión del fallo es que, como su nombre lo dice, suspende el fallo y por ende no existe un fallo condenatorio por parte del juez a determinados delitos que la ley ya contempla. Y como su nombre lo establece, ¿verdad? La suspensión del fallo es precisamente eso, suspender la emisión de un fallo sin imposición de una condena, ¿verdad? En la cual solo se le ponen condiciones que él debe de cumplir por determinado tiempo. Y estas condiciones pues no pueden pasar de los 5 años. Es de 2 años a 5 años, donde el juez va a ser garante de imponer cuáles son esas medidas de judicializadora, ¿verdad? Que las contemplamos en el artículo 84, de las cuales también pues habla sobre las restricciones que impone el juez de ejecución y son las mismas medidas que se van a interponer en lo que es la suspensión del fallo. Ahora bien, ¿cuáles son esos requisitos que yo necesito para que la juez pueda darme este beneficio de lo que es la suspensión del fallo? Como número 1, que no se trate de penas graves. Y eso pues lo contempla ya el artículo 36.1, perdón, 36.2, cuáles son las penas graves y cuáles son las penas menos graves. Entonces, como punto número 1 es que esas penas no sean graves. Como punto número 2, que sea el caso del tribunal complete la imposición de una pena menor a los 2 años. ¿Qué quiere decir eso? Que el delito del cual yo cometí o la falta no se me vaya a poner una pena que sea mayor a los 2 años. Es decir, tiene que ser menor para que yo pueda gozar de este tipo de beneficios. Como requisito número 3, que esta persona sea la primera vez que delinque, como normalmente lo conocemos, primo delincuente. ¿Y cómo demostramos esa vez ante el tribunal, perdón, de que es primera vez que delinque? Con los antecedentes penales, ¿verdad? En la cual se le demuestra al juez, mire su señoría, esa es la primera vez que él delinque y pues por lo tanto estamos solicitando la suspensión del fallo. Como número 4 es la ausencia de peligro de reinserción delictiva. ¿Qué quiero dar a entender con esto? ¿Verdad? Que la persona bueno, realmente esto es un acto meramente subjetivo porque tengo que demostrarle al juez de que mi representado o el imputado, la persona que se está sometiendo a este proceso, no va a volver a recaer en ese tipo de delitos porque pues es uno de los requisitos esenciales, es decir, demostrarle al juez que no tiene la intencionalidad de volver a cometer este acto o futuros actos, porque pues violentaría lo que es la norma y obviamente el juez estaría en la disposición de denegar dicho beneficio. Y como como último requisito, es la responsabilidad del daño civil. Y por eso pues nosotros comenzamos estableciendo qué era la responsabilidad del daño civil, porque durante el transcurso del podcast la ley ya la ley nos exige que debemos de reparar ese daño civil ocasionado. Es decir, que el hecho carezca de responsabilidad civil, darlo a entender, ¿verdad?, de que producto de la acción que estoy cometiendo no se violentó ningún tipo de acción que pueda perjudicarlo en cuestiones civiles para que él me lo pueda solicitar a mí a través de una indemnización, que la responsabilidad civil se hubiera satisfecho totalmente. ¿Qué quiero darle a entender con esto? Decide al juez, mire su señoría, antes de que se presentara el requerimiento fiscal, yo hablé con la víctima y le reparé el daño que le causé. Entonces ahora solo me estoy sometiendo al delito que se me impone a través del Ministerio Público porque es de acción privada, es de acción civil, es de acción pública y pues el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir dicho delito y por ende pues ya estoy ante este estrado tratando pues de hacer valer lo que es mi derecho, ¿verdad? En el sentido de que se me imponga una pena menor a la cual ya tiene contemplado el código y por ende pues mire, yo ya reparé el daño y perjuicio ocasionado a la víctima y por ende pues solicito que se me dé lo que es la suspensión del fallo, que escuchadas las partes se establezca la imposibilidad total o parcial de la persona de honrar la responsabilidad civil. ¿Qué le quiero dar a entender con eso, verdad? Que a través de un estudio socioeconómico le digamos al juez, mire su señoría,
Aquí hay un estudio socioeconómico emitido por la señora Juana Pérez, trabajadora social del centro penitenciario o trabajadora social que se dedica al ámbito privado, la cual fue debidamente juramentado ante este estrado, en la cual establece la insolvencia o la incapacidad que tiene mi representado de repararle el daño o perjuicio en vista de que éste no tiene los medios para hacerlo porque es una persona de escasos recursos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La juez va a sopesar todo eso que nosotros le hemos hecho saber para poder emitir una resolución. Y esta resolución, la misma norma nos establece el artículo 73, que es donde nos habla sobre la suspensión del fallo, que nos habla sobre esos requisitos, ¿verdad? El juez va a ponderar y va a establecer, ok, esta persona vino ante mi despacho en la cual se le imputa la comisión de un acto delictivo y establece dentro de los mismos alegatos que no tiene la capacidad económica. Entonces vamos a declararlo con lugar porque ya estableció de que no tiene esa capacidad económica para hacerlo. Entonces el juez hace su parte motivacional, hace su fallo y en la parte resolutiva lo omite porque nosotros estamos solicitando esa suspensión del fallo, en la cual en la parte resolutiva única y exclusivamente va a colocar cuáles son las condiciones a las cuales se va a someter el privado de libertad, que es un periodo de vigilancia del cual pues no puede pasar determinado tiempo. Es importante que ustedes sepan, ¿verdad? Y estén familiarizados con estos procesos de la etapa de ejecución de pena o de la etapa del proceso penal de la suspensión del fallo y también importante sobre todo de la responsabilidad civil derivada del delito, ya que como el abogado Jamil muy bien nos ha explicado, ¿verdad? Este es un tema novedoso dentro de nuestro Código Penal. Tenemos actualmente 5 años en vigencia, pero casi no lo tomamos o no le damos la importancia dentro del proceso y como el abogado muy bien nos explicó, este tiene suma importancia, ya que en la etapa de ejecución, para que una persona pueda o no optar a beneficios, es muy importante la resarcción del daño causado, ocasionado el delito. Estamos felices de estar con ustedes una vez más. Gracias por acompañarnos.